Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 5 de febrero del año 2025. Vamos a comenzar rápidamente con la información. El día de hoy el periódico El Universal comunica cómo el gobierno de Sheinbaum se declara incompetente para dar a conocer cuántos adictos o cuántos fallecidos por fentanilo hay en nuestro país. Es una nota que investigó el periodista mexicano Enrique Gómez. Se declara incompetente la Secretaría de Salud y de Ciencia sobre cifras de drogadicción, sobre todo con relación al fentanilo. El nombre rimbombante de esta secretaría es Secretaría de Salud, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de lo cual no hay nada en México, no dieron a conocer el porcentaje de aumento del consumo de fentanilo en México, el cual es la droga que más hace daño, que más se usa en este momento, bajo el argumento de que la información no es de su competencia. Bueno, si no es de la competencia de la Secretaría de Salud saber cuántos drogadictos hay, entonces no sé de qué área del Estado podrá ser. Estoy seguro que no es el área de la SEP, que no es el área de la Secretaría de la Función Pública, que no es el área de la Secretaría de Economía, que no es el área de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no es el área de, pues etcétera, de secretarías que existen, de cultura, pues tampoco creo que sea el área. Entonces, si no es de la competencia de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de, entre comillas, Ciencia, y las otras mentiras que pronuncian, pues entonces no sé qué organización podrá responder. En respuesta a la solicitud de información del periódico El Universal, dijo que no eran competentes para eso. Tampoco revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones. Recuérdese que Claudia Sheinbaum, al inicio de su sexenio, el pasado 2024, le roba al pueblo de México en cuanto a salud 113,000 millones de pesos. Y de ese dinero roba 900 millones de pesos y se los entrega al evento anual de evasión fiscal promocionado por el actor Eduardo Verástegui en repetidas ocasiones, conocido como el Teletón. La Secretaría, obviamente manipulada por Sheinbaum, dice que no nos va a decir cuántos drogadictos de fentanilo hay en este país. Cuando hacen eso, podemos estar suponiendo que son miles. Porque hasta hace poco, Claudia Sheinbaum incluso con altanería decía que el problema de la drogadicción es de los estadounidenses. Pues yo no creo que sea solo de los estadounidenses. Si no, ordenaría que se hiciera un estudio detallado para presumirnos que en México no hay drogadicción. Pero claro que hay drogadicción y ella intenta ocultarlo con esta vulgar estrategia poco convincente. México cumple acuerdo, inicia despliegue de tropas. Llegan 1,500 elementos de Guardia Nacional a la frontera norte México-Estados Unidos para contener el paso de migrantes y de fentanilo. La presidenta Sheinbaum asegura que no deja desprotegido al resto del país esta acción. Seguramente que no, porque es un ejército muy grande, y seguramente que no porque pues el ejército, con más de 11,300 militares desplegados en Sinaloa, pues han servido para absolutamente nada. Las masacres de mujeres y niños continúan. Excelsior igualmente destaca el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Sheinbaum agradece el apoyo de la iniciativa privada, lo que llamaba López Obrador la mafia del poder, los empresarios mexicanos que desprecia, pues ahora dice que les agradece que le estén respaldando porque ella obviamente que está sola, completamente sola en cuanto a la capacidad, a su incapacidad, mejor dicho, de negociar algo favorable para el pueblo de México. Donald Trump sí que dijo que ella es una narcotraficante, dijo que existe esa alianza y por si había dudas, políticos republicanos lo remarcaron, como aquel senador de apellido Kennedy.
Sheinbaum agradece el apoyo de la iniciativa privada, dice que relanzará el sello Hecho en México, como no sean productos chinos reetiquetados como hechos en México para violar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Sheinbaum llamó a los empresarios a aprovechar la pausa de los aranceles y dialogar con sus pares de Estados Unidos. Se busca recuperar el orgullo de las capacidades productivas del país y bla, 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 bla. Palabrería barata de políticos corruptos y muy poco inteligentes, como es el caso de Sheinbaum, para hacer un discurso político. Es muy aburrido escuchar la mañanera. Bueno, incluso he llegado a pensar que es más aburrida que la conferencia de López Obrador. Crear protocolos contra males crónicos estarán listos en marzo, dice el secretario de Salud Kersenovich. Pueden ver cómo es que Sheinbaum pone a otro judío en la Secretaría de Salud, no a un mexicano. Los paisanos marcan récord con remesas. Bueno, eso tiene que ver precisamente con el hecho de toda la propaganda de miedo que lanzaron los medios de comunicación, pues era evidente que iban a redoblar el envío de remesas a México, más de 64.745 millones de dólares se registró que enviaron a México. Es comprensible, ¿no? Con tanto terrorismo, con tanta desinformación en los medios presentando a Trump como el demonio, era coherente. Además de aquella información que decía que se iban a suspender el envío de remesas por trabajadores ilegales, al menos en el estado de Florida. Eso también preocupó, obviamente, a muchos migrantes en Estados Unidos. Migrantes llegan a Guantánamo con trato de terroristas. El avión estadounidense salió de Texas a Cuba. 10 presuntos miembros de una pandilla criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua llegaron a la prisión de Guantánamo, donde compartirán prisión con terroristas del Al-Qaeda. Alerta de CIPINA, la protección de los niños, ¿no? El sistema de protección de la infancia, que intentó desaparecer varias ocasiones López Obrador porque no le tiene ningún aprecio a la infancia, porque los niños no votan, porque etcétera, de circunstancias que él quiere dejar desprotegida a la infancia, y lo logró porque se incrementaron los sitios de pornografía infantil con los 6 años de López Obrador. Los criminales reclutan más a niños de Veracruz. Veracruz es uno de los estados donde más niños sufren reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Alertó de esta situación Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como SPINA. En entrevista con la funcionaria al periódico Excelsior, explicó que tiene que ver mucho con la pobreza, el escaso nivel de estudios y en ocasiones la condición de orfandad que tienen muchos niños, principalmente Veracruz. Veracruz se está convirtiendo en un paraíso para los depredadores de todo tipo de la infancia. Pues volvamos a pensar, ¿no? O sea, es el resultado de la perversa constitución de 1917 que la mafia de Sheinbaum, la mafia revolucionaria, asesina, narcotraficante, celebran su constitución de 1917, que no es otra cosa que la constitución de 1857, hecha por la masonería a favor del criminal Benito Juárez, masón del grado 9 del rito nacional mexicano, traidor a la patria que intentó vender México a la masonería en 6 ocasiones. El órgano oficial de propaganda de Morena, diario La Jornada, dice: será la costa azul de Medio Oriente. Trump, nos adueñaremos de Gaza, irse, única opción que tienen los palestinos. Está distorsionando en gran medida las declaraciones de Trump. Estiman en 450,000 millones de pesos costo de violencia por armas ilegales. O sea, la violencia la hacen individuos, no las armas. Pero claro, Morena tiene que seguir con la campaña de desinformación, que ahorita voy a desmontar, porque Sheinbaum, en el supuesto diálogo con Donald Trump con que inició esta semana, pues no logró pedirle visas de trabajo para los migrantes
que llevan muchos años de ilegales en los Estados Unidos 2030, es una presidente mediocre, indolente, incapacitada, incompetente. ¿Por qué no le pidió eso a Donald Trump? Sí, voy a desplegar 10,000 soldados para evitar la migración ilegal, pero el trato que tienes que darle a los mexicanos es de una garantía de que no van a ser detenidos y deportados. Les vas a dar papeles para poder trabajar, ingresar y regresar a México legalmente. ¿Y qué hizo Sheinbaum? No consiguió nada. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump le dijo claramente: tú eres una narcotraficante, tienes una alianza intolerable con los cárteles de la droga, y además agrega: México da refugio seguro a los criminales para la producción de drogas. Todo lo que piensa la jornada que va a poder ocultar. En Guantánamo, los primeros deportados. Ganamos un mes para convencer a Estados Unidos de seguir siendo socios, dice Sheinbaum. Ganamos. El lago de Texcoco, uno de los 63 referentes globales en ecohidrología, señala la UNESCO. No existe ningún lago, y es importante decirlo, que la UNESCO es una corporación corrupta ligada a la Organización de las Naciones Unidas, dirigida por marxistas. No es verdad este informe, es un informe tendencioso y corrupto, porque no existe ningún lago en Texcoco. Es algo que seguramente incluso se hizo con información falsa aportada por el gobierno de Sheinbaum. Hay que recordar que, por ejemplo, en Cuba, los informes falsos que da el gobierno cubano los toma como verdaderos, como veraces, la Organización de las Naciones Unidas, y con esa perversidad dicen que no hay hambruna ni pobreza en Cuba. Y todos sabemos que eso es mentira, pero la Organización de las Naciones Unidas solapa y difunde las mentiras del narcorrégimen de Cuba. El milenio. Estados Unidos tomará el control de Gaza sin palestinos, advierte Trump. Frente a Netanyahu, el jefe de la Casa Blanca no descarta el envío de tropas, anuncia un proyecto para reconstruir la Franja de Gaza y prevé una propiedad a largo plazo que llevará la estabilidad a Medio Oriente. Lo que estaría creando pues es un protectorado y una base militar con la cual Trump también busca tener injerencia sobre el Estado de Israel y las potencias islámicas que están a su alrededor. Lo que les comentaba ayer en la noche, yo presupongo que Netanyahu no está tan contento con la idea de una base militar estadounidense, y es que es necesaria la presencia de un contrapeso al Estado de Israel. Es necesario que Estados Unidos despliegue inteligencia o espionaje para ver qué es lo que está haciendo el Estado de Israel, porque el Estado de Israel fue creado en 1948 por la élite con la única intención de precipitar el mundo a una guerra mundial. Desde el Estado de México movilizaron a 2,700 efectivos, de ahí vienen los soldados que fueron enviados a la frontera México-Estados Unidos. Son 2,700 efectivos, pero se han desplegado apenas unos 1,500, y se espera o se tiene el objetivo de que sean desplegados 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Obviamente que movilizar a tantas personas es un poco lento. Todavía durante la tarde, pues cuando andaba por las calles del Estado de México, vi varios camiones transportando a elementos del ejército mexicano, que yo supongo que son los mismos que estarían movilizando. Vamos con otra información. Por cierto, que me estoy enterando que hay algunos militares que sintonizan este programa. El periódico El Financiero: alcanzan remesas nivel máximo en 2024. El ingreso llegó a los 64,745 millones de dólares en envíos presuntamente de mexicanos. Esto, fíjese cómo es un dato falso, Los periódicos lo están presentando como que se trata de remesas de mexicanos, pero en realidad no sabemos bien quién está enviando dinero a México. Pudieran ser mexicanos, pero también podrían ser actores de otro tipo, tratando de mover dinero de los Estados Unidos a otras partes del mundo, y haciendo estas triangulaciones hacen más difícil. Sabemos también que el narcotráfico es uno de los principales, pues ahora sí que, emisores de remesas de fuertes sumas de dinero a través de varios prestanombres. Y el régimen de Sheinbaum no quiere detener eso, le gusta eso. Es la principal fuente financiera de dinero lavado
para el narcotráfico, para los cárteles de la droga. Los ingresos por remesas en México establecieron un nuevo récord en 2024, subió 64.745 millones de dólares, monto 2.3% superior a lo que se reportó en el año 2023. Y a Sheinbaum, yo creo que Sheinbaum ya no va a presumir las remesas porque con eso que dijeron que podrían detenerlas, congelarlas, si no son de trabajadores legales, yo creo que le va a empezar a asustar. Esa declaración, para iniciar, es muy útil para asustar a personas que quieran ir a los Estados Unidos, porque principalmente ¿para qué van? Para trabajar y ganar dinero. Entonces esto desanima mucho la migración ilegal, al menos al estado de California. Comienza blindaje de la frontera, despliegue incluso vía aérea. Ganan derechos para transmitir todos los Juegos Olímpicos durante 8 años. Televisa Univisión gana esos contratos. Y ya ven que estaba diciéndose mucho que peligraba la carrera de Emilio Azcárraga porque su dirección de Grupo Televisa, porque Azcárraga fue citado en tribunales de los Estados Unidos para declarar pues si existía una especie de acuerdos corruptos o sobornos para tener todos los partidos de fútbol en exclusiva. José Gabriel Guarda dice, avanza en comisiones, nombramiento para Banjico. Sí, ya nombraron a un tal Gabriel como un funcionario de Banjico. Y bueno, ya sabemos que Banjico, y como otros organismos constitucionalmente autónomos, seguramente está siendo infiltrado por Morena, porque estos nombramientos son corruptos, son nombramientos de Morena. Aunque aclaro que debemos de saber quién es esta persona, debemos de trabajar un poco el perfil de esta persona, su historial, para saber. Pero yo, en mi experiencia, veo que Morena siempre selecciona a los peores. Trabajo en 3 frentes para garantizar la estabilidad de los mercados, dicen que son las medidas de la Secretaría de Hacienda, lo cual es una falsedad porque estamos en recesión económica. México decreció un 0.6% en el último año, en el último periodo de evaluación. El Economista, al Senado iniciativa en materia energética, leyes secundarias incluyen 3 reformas. Pemex podrá elegir quiénes son sus socios en proyectos. Si es que tuviera socios, porque está quebrada. Remesas alcanzan cifra récord, también lo destaca. Expertos de Banjico reducen el pronóstico de crecimiento de México en este año 2025 a menos de 1.07%. México no crecerá 1.07%. Saben que las expectativas siempre son menores. Trump afirma que Estados Unidos tomará el control de Gaza. Es una nota importante que hoy a la que le dedican varias portadas. Diario de Yucatán. México envía tropas, salen elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos. Yucatán fluye la droga. El narcomenudeo en Tequit y otros pueblos es grave. Norma Lucía Piña es excluida. Invitan a un acto solo a ministros afines al narcorégimen de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la narcopresidenta, que a ellos sí les queda decir presidenta porque no saben hablar correctamente. Dice, no invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, al evento que sirve para celebrar el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Esa Constitución asesina, destructora, atea, todo lo malo que ustedes se pueden imaginar, socialista también, viene a hacerle un daño terrible a México. Y además hay que recordar que esa Constitución se impuso a México cuando estábamos invadidos por tropas de la masonería, no solamente soldados estadounidenses, sino también pues los personajes de la revolución, todos masones al servicio de la masonería estadounidense, británica si no mal recuerdo. El Sol de México, pues qué bueno, ¿no? Yo no creo que a Norma Lucía Piña le hubiera gustado estar ahí con Claudia Sheinbaum.
Sol de México, Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, palestinos deben irse, adelanta Trump en la visita de Netanyahu. No están invitados, dice Sheinbaum, a la corte hoy en la ceremonia por el aniversario de la Constitución. Nadie quiere ir a una ceremonia tan aberrante, ¿no? Donde se celebra la traición a la patria. Yo llamaría a la Constitución de 1917 como traición a la patria. Es traición a la patria, esencialmente. El periódico El Debate destaca: la Guardia Nacional se despliega en la frontera norte de México. Pues nadie sale de eso, ¿eh? Lo que sí podemos ver es que Trump es muy dominante en cuanto a las noticias que destaca la prensa. Pero muchas otras cosas importantes están ocurriendo. Y también nos remiten también a Estados Unidos, ¿verdad? La prensa, cerco al crimen. 4 meses, la Secretaría detiene a 2.966 personas, 167 son de grupos criminales, desarticula 11 células delictivas y hacen 374 cateos en la Ciudad de México. Pues ojalá y dé resultados, pero no vemos claro, ¿no? Viene, y eso lo sabemos bien por los tiempos de Genaro García Luna, viene en el régimen de Sheinbaum precisamente esto, ¿no? Hablar de cifras, decir que se detuvieron a tantos, que se decomisó tanto, pero en términos reales no vemos un cambio de la realidad para estas zonas de alta violencia. Se agudizan las carencias en el hospital de alta especialidad en Guanajuato. Padecen por falta de medicamentos, insumos básicos para operar y no tienen siquiera luz en los quirófanos. Falta todo, dice Jesús Patiño, el periodista Jesús Patiño. Trabajadores del Hospital de Alta Especialidad del Bajío manifestaron pues las carencias que tiene el hospital. El personal del centro médico expuso que desde el año pasado comenzó a llegar de manera intermitente el material básico. La situación se volvió crítica con este año 2025. Por el recorte, por el robo que hizo Sheinbaum, que le quitó 113,000 millones de pesos a la salud pública, a la vez que nos roba 900 millones de pesos y se los entrega al evento de evasión fiscal de Televisa y de otras empresas, conocido como Teletón. Ya saben que existe una relación corrupta entre Carlos Slim, un falso catolicismo, Eduardo Verástegui, el Teletón, la falsa caridad o la falsa caridad, porque ellos se enriquecen con recibir donativos y en tanto las cosas siguen peor. Refuerzan la frontera, va contra fentanilo y armas. 10,000 agentes federales fueron desplegados en 6 entidades del norte para reducir presuntamente la inseguridad de atender a las personas migrantes. Sí, mira, las van a atender pero a golpes. Cerrar entradas a carriles centrales de Lázaro Cárdenas para agilizar la circulación. Tlajomulco inicia renovación de todas sus luminarias con tecnología LED. Alguien por ahí en redes sociales me preguntó, pero si el ejército está mayoritariamente corrupto y narco sus altos mandos, digo los altos mandos, no el común de los soldados, obviamente que el común de los soldados tienen que acatar sus órdenes. Pero bueno, entonces me preguntaban cómo es, no entiendo el plan de Donald Trump, si ellos son corruptos, pues ellos van a dejar pasar a todos. No, es que en este momento sí que cambian mucho las cosas, porque si ellos dejan pasar a alguien, entonces sí que van a tener problemas muy evidentes como aranceles del 25% en todos los productos mexicanos. Y Trump podría empezar a ponerles aranceles a algunos productos, y de todas formas sería crítico para la economía, para los ingresos del Estado, de todo lo que gasta. Mire, si de por sí el régimen de Sheinbaum se está gastando como 9 billones de pesos en todos los gastos superfluos, en toda la destrucción de nuestro país, en todos los robos, 9.3 billones de pesos, y a veces cuando quieren 9.7 billones, como fue para amañar la narcoelección de 2024, pues todavía sería aún mayor el déficit fiscal y la deuda, y ellos saben que no pueden operar mucho tiempo gastando de esa forma. Entonces sí que le duele a Sheinbaum perder ese dinero si llegaran a haber aranceles en marzo, porque con ese dinero es con que compra votos, con que corrompe todo, y ella quiere garantizar ante todo la narcoelección de jueces. Por eso es que sí le duele lo de los aranceles. Ahora,
A tal grado tiene Donald Trump en sus manos a Claudia Sheinbaum que yo espero que le diga: no vas a hacer tu narcoelección, eso no se va a hacer, y eso se va a desintegrar. Forzosamente Trump debe de estar bien informado para saber que esa narcoelección es lo peor que le puede ocurrir a este país. Vamos con las notas rojas. Asesinan a balazos a 2 policías en Villahermosa, Tabasco. Se trata de un nuevo ataque armado. Esto se comunicó apenas hace 2 horas por el periódico Reforma. Asesinan a ex policía en compañía de su pareja sentimental, esto en Puebla, también gobernado por Morena. En un ataque directo privan de la vida a un ex policía municipal en la ciudad de Puebla. Privan de la vida lamentablemente a un menor de edad, a un recién nacido, con un disparo en la cabeza, esto en un intento de asalto en el estado de Puebla, gobernado también por Morena. El menor se llamaba René Emiliano N., bebé asesinado en un intento de asalto. Vamos a volver con esa nota, muy lamentable, muy triste, muy representativa de lo que ocurre en México. Asesinan a 2 jóvenes en ataque armado en San Miguel de Allende. Cazadores asesinan a un venado cola blanca que se supone que está en peligro de extinción en el bosque de Agua, esto en Morelos. Bueno, vamos entonces ahora rápidamente con el tema de René Emiliano como nota roja principal. En el estado de Puebla, en un intento en asalto, termina en una tragedia aún mayor. Un disparo en la cabeza recibió un bebé de 9 meses, René Emiliano. Esto ocurrió en Zacatlán, Puebla. Durante la mañana de este 5 de febrero se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del bebé, en paz descanse, René Emiliano, asesinado en Zacatlán. El hecho ha causado gran indignación y tristeza. El pequeño, de 9 meses, fue privado de la vida y este 5 de febrero fue despedido en Zacatlán acompañado de padres, vecinos, familiares. El menor de edad, sepultado en el camposanto de Tlatempa. Pues genera mucha indignación por la ola de violencia. ¿Qué digo ola de violencia? Esto ya es de todos los días. No es un incidente, no es un accidente. Es ya una intención deliberada por parte del gobierno, yo digo, de exterminarnos. El lunes pasado la familia fue perseguida por delincuentes que intentaron asaltarlos. Durante el ataque, el bebé de 9 meses recibió varios impactos de bala, mientras que su madre, Daniela, resultó herida con un disparo en la barbilla, en la cara. En el intento de asalto, este intento de asalto ocurrió sobre la carretera Zacatlán-Huazotepec. Este trágico incidente ha causado que la población exija medidas urgentes para frenar la violencia en las carreteras de la Sierra Norte de Puebla, donde se ha visto asaltos masivos. Gobernado por Morena, que no hace absolutamente nada. Las autoridades han prometido que investigarán el caso a fondo. El secretario de Seguridad, Pablo de la Cruz Santos, aseguró que reforzará la seguridad en accesos, entradas y salidas al municipio. ¿Por qué no lo hizo antes? Sería el reproche, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no evitó la muerte de René Emiliano? ¿Qué le ha impedido actuar? Si alguien decente estuviera en ese cargo, en el cargo que utiliza este señor para dar un comunicado tan indolente, lo que haría sería inmediatamente acusar al gobierno de Sheinbaum. Mire, yo soy funcionario, yo he propuesto esto, pero mire, estoy atado de manos porque la presidente no quiere que se combata realmente al crimen organizado. Creo que eso lo diría cualquier persona que tuviera el valor de decir la verdad. Privan de la vida en taquería de Tláhuac a 2 hombres. Eran exreos. 2 hombres con antecedentes penales, como para tratar ahí de descalificarlos. Eso no importa. Lo que importa es que fueron privados de la vida. Se llamaban las víctimas José Antonio E. y Gustavo F. Fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por un solo sujeto armado, que se dio a la fuga y que no fue identificado.
Las víctimas llegaron en un Mustang blanco y aunque se presume que iban armados, no pudieron defenderse. Para una mente enferma como la de Claudia Sheinbaum dirá, es culpa de las pistolas. Si ellos no hubieran tenido pistolas, no hubiera ocurrido esto. Cuando ocurre una situación delictiva, se asesinan personas incluso hasta con cuchillos o piedras, así que no son las armas. O a golpes. A golpes también privan mucha gente de la vida. Asesinan a un hombre frente a una cancha de fútbol, esto en Irapuato, Guanajuato. La víctima estaba en la entrada de una vivienda cuando fue agredida. Vecinos aseguraron que hubo otro hombre que resultó también herido. Los hechos ocurrieron a las 11 de la noche del día martes en la calle Santa Inés, donde se encuentran canchas de fútbol. Ahí la víctima fue objeto del ataque. Se dijo que por ahora el fallecido sería un hombre del cual se desconoce su identidad, pero no tendría más de 30 años de edad y la fiscalía investiga este caso, que es uno más de los muchos actos de violencia, homicidios que ocurren en ese lugar, en ese estado. Un estado que, hay que decirlo, es gobernado por el Partido Acción Nacional, que constantemente es atacado y perjudicado por el régimen de Claudia Sheinbaum, porque pues ellos dicen que dentro de poco van a tomar el control de Guanajuato, lo cual tendrá que ser con un fraude electoral, no me queda ninguna duda, porque la gente de Guanajuato no quiere al partido narcotraficante Morena. Y ustedes fíjense cómo es que existen pueblos, municipios incluso en el Estado de México, que nunca se han dejado gobernar por Morena. Y son los que viven mejor, y son los que viven más decentes. Yo conozco varios. Revisen eso y se van a llevar una gran sorpresa. También donde se dan grandes golpes contra los grupos criminales son alcaldes de oposición, nunca de Morena. Por eso no me asombra que recientemente en Cuautitlán asesinaron a un exdiputado panista de Cuautitlán Izcalli. Asesinan a El Castor, presunto operador de los Chapitos. Bueno, ¿por qué lo asesinaron? ¿Por qué asesinaron a este señor? Yo digo que es porque él podía presentarse para ser candidato a alcalde municipal probablemente de Cuautitlán o de Cuautitlán Izcalli, y por eso asesinan a los políticos de oposición. Morena se anticipa a través de sus organizaciones criminales y asesina a los que pueden ser candidatos fuertes, porque la gente no quiere, en serio. Sé que eso rompe completamente la narrativa de los panfletos de los periódicos, que les encanta decir que Sheinbaum tiene 70, 80, 1200 puntos de aprobación. No es verdad. Mucha gente aborrece completamente a Morena, sobre todo por sus discursos de muérete de hambre, espera que te demos un apoyo para que nos vendas el voto. La gente no cree en eso, Al menos hay municipios que están blindados contra eso. Asesinan a El Castor, presunto operador de los Chapitos. Estados Unidos ofrecía recompensa de $1 millón por su captura. El cuerpo del hombre fue hallado en la comunidad de San Andrés Ocotlán, en el municipio de Calimaya. Dicen que se ofrecían más de $1 millón, y yo me preguntaba el otro día por qué no hay pues una ola de mercenarios operando en México buscando ganarse ese dinero. Sencillamente porque están muy protegidos los narcotraficantes por el mismo gobierno federal. De otra forma, pues habría aquí una ola de mercenarios, de cazarrecompensas, llevando la cabeza de estos tipos. Asesinan a menor en cancha frente a aeropuerto de Culiacán. Una más del narcogobernador Rubén Rocha Moya, uno de los mayores asesinos junto con Andrés Manuel de la historia de México. Un adolescente fue asesinado durante la tarde del martes en la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán, Sinaloa. El crimen ocurrió en un campo deportivo donde también asisten niños, frente al Aeropuerto Internacional de Culiacán. O sea, el Aeropuerto Internacional de Culiacán es un centro muy importante, pero no importa porque como es un narcogobierno, es también un punto vulnerable. O sea, pueden hacer ataques en un lugar tan público que supone que debería de tener tanta seguridad. No les importa. La víctima fue identificada como Esteban de Jesús, de 17 años de edad, quien tenía su domicilio en las inmediaciones donde fue privado de la vida. Vamos con algo de los Estados Unidos. Bueno, pues la vocero de la Casa Blanca, de nombre Karoline Leavitt, ahora sí creo que me aprendí su nombre, Karoline Leavitt,
pues declaró más, dio a conocer más detalles sobre lo que gastaba la USAID. ¿En qué se gastaban millones de dólares estadounidenses? 2 millones para cambios de sexo en Guatemala. 6 millones para financiar el turismo en Egipto. 20 millones para un nuevo espectáculo de Plaza Sésamo a Barrio Sésamo en Irak. Me pregunto si a los iraquíes les estarían poniendo un programa de Plaza Sésamo transexual como el que transmitieron en México y en los Estados Unidos. 4.5 millones para combatir la supuesta desinformación en Kazajistán. Cuando dicen eso es censura. Por alguna razón establecieron un fuerte cerco de censura en Kazajistán. Esos son parte de los gastos que hicieron. The long list of crap that this administration is cutting, federal waste and funding, like $2 million for sex changes in Guatemala, $6 million to fund tourism in Egypt, $20 million on a new Sesame Street show in Iraq, $4.5 million to combat disinformation in Kazakhstan. I could go on, and I'm happy to provide this list to every single one of you. Democrats are outraged that the American people want to be, they want their taxpayers going to good uses, not stuff like this. But then they're very quiet about the fact that there are still North Carolinians and people in California who have lost everything, and in the last 4 years, this federal government did nothing to help them. This president will continue to put Americans first, and I think... Dice que bueno, pues que se priorizaban esa clase de cosas cuando a lo mejor había necesidades de atender a personas en desastres naturales. Cosas, ¿no? Cosas de progresistas que les gusta tirar el dinero a la basura. Y por otro lado, dejar en completo desamparo a las víctimas de cosas como el huracán Otis o el huracán John. Buenísimo. Bueno, ahí, buenísimo. De la Casa Blanca es buenísimo. Buenísimo. Bueno. Ahí, buenísimo. Seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón. ¡Tarán! Se explica el comunicado del... Esta señora es pésima como payaso, ¿eh? Mire, dijeron que el gobierno de México tiene alianza con grupos criminales de la droga, una alianza intolerable. No te equivoques, Claudia, es contigo. Calderón no es presidente desde hace muchos años. Genaro García Luna está en prisión y tú tienes a su discípulo, que es Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Pública. El fin de semana de la Casa Blanca que dice: las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de drogas ilícitas. Con una bitácora de violencia así se explica el tuit de fin de semana en el que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, escribió que en México los cárteles de la droga operan libremente dentro de las fronteras y México no puede hacer nada al respecto. Hoy, el senador republicano John Neely Kennedy, durante una audiencia con expertos en fentanilo y relaciones bilaterales con México, afirmó que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum están en los bolsillos de los narcos. Presumió que ya tiene lista una iniciativa de ley para endurecer los castigos por posesión de fentanilo, pero aclaró que esa ley no va a servir mientras el gobierno de México no se sacuda la influencia del crimen organizado. I love the people of Mexico. Amo al pueblo de México y el pueblo de México son People of Mexico are good friends. buenos amigos. But isn't a big Pero part of the problem ¿no es gran parte del problema, pregunta, President que el López presidente López Obrador and now y ahora la President presidente Sheinbaum, Sheinbaum, thank you for correcting gracias me, por by the way, corregirme por cierto, live in the estén right front metidos en el pocket bolsillo derecho of the Mexican de drug los cárteles de la droga mexicanos? Este proyecto de ley no castigará estos actos. It'll help. Ayudará. It's not going to help No until ayudará hasta que el President presidente López Obrador y la President presidente Sheinbaum get out of the pockets salgan of de the los drug bolsillos de los cartels. cárteles de la droga. But it's a start. Pero es un comienzo. This bill punishes Este proyecto de dealers. ley castigará. Sí, o sea, Trump habló en presente.
En presente México tiene de la una Casa- alianza intolerable con los cárteles de la droga. En el presente, no en el pasado, no en tiempos de Felipe Calderón. Está hablando de ahorita, con Sheinbaum. Y te lo dijo en un comunicado oficial de la Casa Blanca. Y no hay ninguna aclaración adicional. ¿Sí? O sea, Sheinbaum está jugándole al tonto, está sumamente desesperada y nerviosa porque te dijeron eres una narcopresidente. Y Marco Rubio ya lo dijo con anterioridad, busquen el programa aquí en el canal, cuando Marco Rubio dijo que se corrompieron las elecciones de México, que socavaron ese proceso, el narcotráfico. Bueno, y vamos con esto que nuevamente es noticia, la relación de Carlos Slim con mafias de aborto, gays y obviamente con el supuesto provida, Eduardo Verástegui. ¿Cómo puedo decir yo supuesto provida? Es un charlatán. O sea, esta mafia de falso catolicismo, de hecho se comenta que existen protocolos de la masonería en los que se establecieron desde el año de 1917, cuando se estaba haciendo aquella constitución socialista, aquella constitución que decía el licenciado Salvador Abascal Infante en su libro Constitución de 1917, Destructora de la Nación, se comenta que existen protocolos masónicos en los cuales se decía que tenía que establecerse una relación ficticia con el Vaticano, con la sede del catolicismo. Y resulta ser que esa relación ficticia, en México, la propiedad de esa relación ficticia, la propiedad de ese catolicismo de show barato, de telenovelas, de melodrama, toda esa falsedad, toda esa, pues hasta puedo decir tonterías, ¿no? De buenismo básico, ustedes las van a encontrar en propiedad de Carlos Slim, de Antonio Berumen, productor musical, que por un lado se promueve como un católico ferviente, pero sus shows eran de hombres semidesnudos. Yo digo que ahí hay mucha contradicción, ¿no? No me van a decir que no hay contradicción en esos estilos de vida y luego decir que es un proyecto o que es un productor hasta católico. Y luego tenemos a personajes también, además de Antonio Berumen, como Carlos Salinas de Gortari, porque es el que restablece la ficticia relación con el Vaticano. El Canal 2 de Televisa está transmitiendo una telenovela que se llama Papás por Conveniencia. Esta telenovela está plenamente financiada por una de las organizaciones abortistas de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, de Carlos Slim y de la Organización de las Naciones Unidas, que se conoce como Population Media Center, que no solamente opera en México, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, y era financiado también por la USAID. Con millones de dólares era financiada por la USAID. Yo espero que muy pronto Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca de Donald Trump, revele cuáles fueron los montos que le dieron a esta organización abortera. Lo que les comparto a continuación es un diálogo de esta telenovela. Dice, lo que más me indigna, dice la mujer, es que no te hiciste la vasectomía. Es decir, que su marido no entró en una intervención quirúrgica para cortarse los vínculos, vamos a decir, entre los vínculos o los conductos espermáticos, que es un proceso de esterilización, y como todo proceso de esterilización, sea de un hombre o sea de una mujer, dentro del catolicismo, pues sabemos que eso es pecado, es contra la vida. Sabiendo que no quiero tener más hijos, me faltaste al respeto, le dice. Todo un melodrama, ¿no? Todo un melodrama, súper exagerado, ¿no? Como es la mayoría de sus programas. Discúlpame, le dice el hombre, es mi culpa por querer ser macho. O sea, ser hombre, ser macho está mal, ser hombre está mal. Pues este es un extraño diálogo que sostuvieron los actores María Chacón
y Miguel Martínez en la telenovela Papás por Conveniencia de Televisa, una telenovela pagada por Population Media Center. Si entran a mi blog, ahí también hay información sobre qué telenovelas han sido pagadas por organizaciones abortistas y homosexuales como Gire, a la cual también está vinculado el falso presentador de noticias, el distorsionador, el propagandista Genaro Lozano. Esta Population Media Center, a la cual me referiré en lo sucesivo como PMC, está fuertemente financiada por Naciones Unidas y por Carlos Slim a través de su Carlos Slim Institute of Health, y a su vez están ligados o financiados por las clínicas de aborto Planet Parenthood, que al menos la recientemente fallecida Cecil Richards, al momento de morir, fue la responsable de asesinar 3.5 millones de niños por aborto. Notoriamente en esta telenovela han participado actores también ligados al falso católico, al siniestro Antonio Berumen, acusado de abuso sexual por lo menos 6 hombres homosexuales que querían ser artistas. Dicen que para poder integrarse a Cairo, como lo hizo Eduardo Verástegui o como lo hizo el actor Gabriel Soto, forzosamente tenían que acostarse con Antonio Berumen. Mucho se habla, o sea, no va a ser algo extraño porque hay que reconocer, hay que recordar que muchos productores de telenovelas, muchos productores musicales hacen eso. Están en una posición privilegiada de contactos, son como pequeños, digo en una escala menor, pero al fin y al cabo lo hacen. Son como pequeños Jeffrey Epstein, con todas y sus fiestas de orgías. Antonio Berumen es una versión pequeña, acorde a México, de un Jeffrey Epstein. También este programa es pagado por American Psychological Foundation, Arcus Foundation, Atkinson Foundation, Biodiversity and Sustainability Foundation, supongo, Carlos Slim Institute of Health, Calcom Foundation, Colgate-Palmolive, saben qué es esa marca, ¿no? Productos para el aseo bucal. Combinet Federal Campaign Convenient and Boring Danish International Development Agency, conocida como Danidia. David and Lucille Packard, esta siempre la vamos a encontrar. Súper abortistas, creen realmente que tiene que ser exterminada la población mundial para evitar una catástrofe. Esta fundación de David and Lucille Packard Foundation. Sí, no es una equivocación. Son zares del Valle del Silicio que fundaron una empresa muy pero muy conocida de computadoras conocida como HP o HP. Hewlett Packard son los mismos de esa organización. Que Packard también son los que apoyan al cine o a la propaganda sionista o al adoctrinamiento mundial, porque ellos son los que establecen una tecnología, si no mal recuerdo, del sonido en las películas. Antes no existía eso. Ellos son los que desarrollan toda esa tecnología y hoy cuántas películas, bueno, a partir de aquellos años, cuántas películas comenzaron a tener sonido y se vuelven obviamente inmensamente ricos también vendiendo o comercializando esa patente. Está Drucker Institute Eco Trust de Annie and Paul R. Ehrlich. Paul Ehrlich o Paul R. Ehrlich es el que escribe un libro en el que dice que todos nos extinguimos. Bueno, yo no existía en los 80s. En 1989. Dijo que en el 89 todo el mundo iba a morirse porque íbamos a desaparecer en una gran nube azul. Bueno, pues él es uno de los principales financistas, o era uno de los principales financistas, no sé si viva, de Population Media Center. Luego tenemos a Jewish Communal Fund, o sea, porque el sionismo no podía faltar. El sionismo promoviendo homosexualidad, abortos, transexualidad, no podía faltar, ¿no? Tiene que estar el sionismo, el Jewish Communal Fund, o sea, la Comunidad Judía Fundación, o la Fundación de la Comunidad Judía. Minneapolis Foundation, que Minneapolis es una ciudad de Estados Unidos. Desconozco quién está utilizando ese nombre, podría ser una entidad privada, podría no tener nada que ver con el gobierno, pero sí que vemos también organizaciones gubernamentales metidas en esto. Siempre encuentro, por ejemplo, Noruega.
el gobierno de Noruega financia muchas cosas siniestras en todo el mundo. O sea, anteriormente se nos decía que el fondo de pensiones más grande del mundo pues es el de los noruegos. Y se nos había dicho que ellos eran muy cuidadosos con lo que se invertía o dónde se invertía ese dinero. Pues no es cierto. El gobierno de Noruega utiliza el fondo de pensiones de los noruegos y lo invierte en cosas muy perversas. También cuando fue en 2020 todo eso de los confinamientos y la violencia que se ejerció en las calles era sostenido entre el gobierno de Noruega, Alemania y en este momento no recuerdo qué otro. Creo que también estaba siendo financiado, no sé si por el gobierno de Suecia. Tendría que revisar la lista. Pero siempre encontramos al gobierno de Noruega financiando cosas como estas. Moulago Foundation, Nirvana Mañana Institute, OAK Foundation, que esos los conozco porque han dado fuertes sumas de dinero al denominado Fondo Semillas, un grupo súper violento de feministas aborteras en México. Population Services International Round Hill Fund, también está Save the Children de Noruega, UCLA Fielding School of Public Health, de la UCLA, o sea, es una universidad que también financia esto, UNICEF, por supuesto, United Nation Population Fund, conocida como la UNFPA, también es patrocinador de esto. United States Agency for International Development, la USAID, ya no existe, la USAID ya afortunadamente la acaba de desaparecer Donald Trump, pero también daba donativos a esto. La United States Fish and Wildlife Services, o sea, Estados Unidos Pez y Vida Salvaje Servicio, Wallace Global Fund, o sea, todos estos son nombres también medios farsantes para ocultar realmente quién paga esto. Pudiera ser y que, como en el caso de las remesas que lava el narco, pudieran ser todas estas simplemente tapaderas del mismo Rockefeller para dar este dinero y que su nombre no salga directamente, o sea, que no salga el nombre del clan Rockefeller o del clan Rothschild, que son los que pagan esta clase de cosas. No nos van a dar directamente la cara y por eso utilizan mucho a George Soros o utilizan a su marioneta Carlos Slim, que también sabemos que es socio de ellos por su participación accionaria, la participación de los Slim accionaria en el Banamex, que ustedes saben que el Banamex estuvo controlado, lo sigue estando, por BlackRock, que es el cártel financiero también tapadera de todos los intereses de la élite. Nunca fue tan visible en todas partes el dinero de la mafia mundial en acción, promoviendo el aborto, la homosexualidad, la transexualidad. No les asombre ver, por ejemplo, que en esta clase de programas, he tomado como ejemplo, pero hay muchos otros, Papás por Conveniencia, pues incluso toca unas temáticas muy extrañas, niños siendo abusados por hombres, denuncias que luego no proceden, mujeres también siendo abusadas. Estos diálogos en los cuales lo más importante es hacerse la vasectomía porque es un gesto de responsabilidad y amor. ¿Cómo creen? Esterilizarse es un gesto de amor. Nunca fue tan visible en todas partes el dinero de la mafia mundial plenamente en acción como en los medios. También hay muchos personajes gay en esa misma telenovela o programa. Eso no es casualidad, se paga también con estos millones de dólares porque es una señal, la señal de Televisa se transmite no solamente en toda la República Mexicana, sino también en el extranjero. Yo creo que Rusia ya no va a recibir con agrado estas telenovelas. A los rusos les gustaba ver mucho esta clase de programas, pero cuando empezaron a meter esto, yo creo que sí lo van a poner en un horario muy, muy restrictivo. Nunca fue tan visible. ¿Qué más encontramos? Bueno, además de los donativos de la USAID, encontramos a un actor que es emblemático porque está ligado a una mafia gay, de propaganda gay, conocida como GLAAD, G-L-A-A-D. Se trata de Joaquín Bondoni. Este Joaquín Bondoni es recordado por tener relación con Juan Osorio y su hijo, que se dedican a hacer propaganda homosexual en telenovelas. Y también, obviamente, tienen una vinculación con Carlos Slim, con el Population Media Center. Y personas como, por ejemplo, Imanol Landeta, pues tienen unas ligas muy fuertes con Antonio Berumen, que es el jefe, sigue siendo, yo digo, el jefe secreto de Eduardo Verástegui. Este sujeto que es tan mentiroso
que se contrató un grupo de personas que le dirigen las redes sociales, porque él no atiende nada de eso. Y constantemente está posteando diciendo: yo soy la oposición, yo voy a sacar a Morena, yo soy Donald Trump en México. Se presenta de esa forma porque quiere confundir al pueblo de México. Pero afortunadamente yo veo que no mueve conciencias, no arrastra gente a su negocio del dinero, porque pues tiene el camino muy recorrido y la gente sabe quién es él. Saben que no es verdadero, que no es de fiar. Miren, no vamos tan lejos. En febrero del año 2016, Verástegui estaba precisamente con Enrique Peña Nieto viajando en el avión presidencial a Ciudad Juárez, Chihuahua, supuestamente para despedir al Papa Francisco. Y él se sentó en la silla presidencial, sin ningún derecho, como diciendo: yo voy a ser el presidente porque yo represento los intereses de Slim, que Slim es el que impone a Enrique Peña Nieto, junto con Carlos Salinas de Gortari y todos los creadores del falso catolicismo o el catolicismo de pose. Esa es la realidad de las cosas. ¿Se había visto esto que ocurriera con anterioridad, que un sujeto sin ningún derecho se sentara en la silla presidencial así porque sí? Sí había pasado en el pasado, sí había ocurrido. El criminal Francisco Villa o Pancho Villa y Emiliano Zapata, igualmente, así como Verástegui, se sentaron en la silla del presidente de México, porque era un capricho que ellos tenían, ocupar ese cargo, aunque fuera por poco tiempo. Y todo el mundo sabe que Emiliano Zapata y Francisco Villa eran asesinos de miles de personas, violadores de mujeres, en el caso de Zapata dicen que hasta de hombres también. La historia detrás de la icónica fotografía de la silla presidencial, que fue tomada por el fotógrafo mexicano, por el fotoperiodista, hoy dicen reportero gráfico, Agustín Víctor Casasola, en 1914. Se sentaron ahí en la silla presidencial porque era un capricho de ellos ver que el país estaba sometido supuestamente a su poder. Sabemos perfectamente ahora que Francisco Villa tenía propiedades valuadas en millones de dólares en California. No, en el caso de él las tenía en Texas. En Texas tenía sus propiedades, porque era un traidor a la patria al servicio de la masonería de Estados Unidos. Uno de los momentos más importantes. Pero bueno, ahí tienen la prueba de en qué se parece Eduardo Verástegui a estos criminales Emiliano Zapata y Francisco Villa, en que sin ningún derecho se sentaron en la silla presidencial. Fue un día domingo, 6 de diciembre, cuando ocurrió este hecho. Llegaron más de 50,000 efectivos, tanto de la División Norte de Villa como del Ejército, entre comillas, Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, que marcharon a caballo con destino al Palacio Nacional. El 4 de diciembre de 1914, 2 días antes, en Xochimilco, los líderes de la población, los líderes de la población más popular y menos moderada de la revolución se encontraron y entrevistaron por primera vez. Fue ahí donde formalizaron su alianza. Marcharon a caballo durante 6 horas por las calles de Tlacopan, actualmente conocido como Tacuba, Rosales, Reforma, Juárez, hasta llegar a la calle de San Francisco, actualmente conocida como Madero. Villa le cambió el nombre, dice que le cambió el nombre. Hay una multitud con pañuelo y vítores. Recibió al Ejército Popular. Eso no me consta, no me consta que los hayan recibido alegremente la población, siendo que estos eran ladrones y asesinos. Bueno, y para finalizar con esta emisión, para que no sea tan larga, vamos a escuchar esto. Son parte de los hechos que yo considero más importantes dentro de la hipocresía de Verástegui, con los cuales ustedes pueden argumentar
para pues que los católicos mexicanos no se dejen engañar por él. 2009 a 2025, Eduardo Verástegui abortero, el Carlos Slim Institute Oreal financia organizaciones promotoras del aborto, homosexualidad y reducción poblacional como Population Media Center ligada a las clínicas de aborto Planned Parenthood y patrocinadores del aborto en programas de Televisa. Slim es consuegro de Miguel Torruco Garza de Morena. El socialista López Obrador entregó 76,000 millones de pesos en contratos directos del gobierno a empresas de Carlos Slim. Slim incrementó en un 80% su fortuna con López Obrador, al mismo tiempo que en México aumentó la pobreza y la falta de servicios médicos. Esta es la conexión abortera desconocida a la que sirve el sexo servidor o escort, Eduardo Verástegui. 20 de diciembre de 2017, Carlos Slim, jefe de Eduardo Verástegui, invierte millones en el periódico en crisis ultraprogresista de New York Times, realiza ataques contra la campaña pro vida de Donald Trump. Carlos Slim aparece abrazado a delincuentes y defraudadores como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa la promotora del aborto Hillary Clinton. Ambos colaboradores de una red de tráfico infantil junto con la cantante Madonna y su fundación Raising Malawi. Madonna solicitaba donativos para la fundación Clinton en los conciertos de la gira Confessions Tour en 2006. Julio de 2008, el abortero LGBT, y masón jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard de Morena otorga contratos corruptos a Carlos Slim para la construcción de la línea 12 del metro, ICA, Televisa, Carso Alstom. 12 años después, colapsa línea 12 del metro en Tláhuac, deja 26 muertos, 100 heridos y mutilados. El peritaje final declara errores de construcción. Gobierno de Claudia Sheinbaum no inicia ninguna investigación penal contra Carlos Slim por homicidio culposo, ni contra el masón Ebrard. Slim se apropia de 17.583 millones de pesos del gobierno de la ciudad encabezado por Ebrard, impuesto por López Obrador. La obra siempre estuvo en mal estado, por lo que en 2014 y 15, se gastaron 41.300 millones de pesos más. En total el desastre de Slim costó 5.180 millones de dólares. 13 de octubre de 2011, el masón LGBT y promotor del aborto, Marcelo Ebrard regala la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe al multimillonario libanés Carlos Slim por órdenes del masón grado 33 López Obrador. Un terreno de más de 67,000 metros cuadrados con valor de 700 millones de pesos. Slim lucra con la fe católica, financiando a una red de sacerdotes corruptos, incluso pederastas ligados a celebridades y strippers, bailarines y sexo servidores políticos como Eduardo Verástegui y el acusado de violación múltiple por hombres, el productor Antonio Berumen, miembro de la Orden de Malta y ligado a mafias dentro del Vaticano. Don Jesús Vadillo, líder de un grupo de comerciantes de la villa, denunció: "Mire, peor desgracia no podía ocurrirnos, el empresario Carlos Slim ya olió el dinero y se vino a construir la Plaza Mariana. Ahí tiene trabajando su maquinaria pesada, véala. La Basílica de Guadalupe será otro más de sus muchos negocios. Sacará la mayor tajada del dinero que dejan los millones de peregrinos que vienen al santuario. ¿A poco cree que nosotros los jodidos vamos a poder competir contra el hombre más rico del mundo? Ni de broma". Fin de cita. Porque en efecto ya se nos olvidó que durante un tiempo Carlos Slim, con sus más de 70,000 millones de dólares, era el hombre más rico del mundo. Recordemos que Slim también tiene múltiples museos de arte degenerado, arte satánico, como el Museo Soumaya, que está dedicado precisamente a su esposa, una importante, vamos a decir, una mujer adinerada, cuya familia forma parte de la élite gobernante, si no es que opresora, del Líbano. Esa es la vinculación de Carlos Slim. Carlos Slim es prácticamente también dueño del Líbano. 20 de mayo de 1985, con la destrucción de Bancomer por el socialista José López Portillo ligado al dictador comunista Fidel Castro. Carlos Slim adquiere la aseguradora de Bancomer, junto con dinero sucio de Onesimo Cepeda, y crea aseguradora Inbursa. Onesimo Cepeda deja administrar a Slim y se nombra obispo de Ecatepec, hará negocios con la masonería apoyando a Morena, a través de Fuerza por México, partido satélite de Morena, para robar dinero y votos, junto con el maestre de la masonería mexicana, Manuel Jiménez Guzmán. Esta es la clase de sacerdotes con que se liga Slim y Eduardo Verástegui, además del pederasta padre Maciel de los Legionarios de Cristo, ligados nuevamente a Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, a quien ayudaron a plagiar su tesis. Estos mismos Legionarios de Cristo ayudaron a Yasmín Esquivel Moza, la ministra que plagió su tesis, a plagiar su tesis para ser doctora en Derecho. 12 de enero de 2024, para destruir el voto católico mexicano, Eduardo Verástegui se niega a integrar sus ideas pro vida a la campaña de Xóchitl Gálvez, quien lo invitó a integrarlas y ser oposición para dejar de llamar a destruir el voto.
Verástegui rechaza la propuesta e insulta a Gálvez, insiste en apoyar a Morena llamando a anular voto católico, y de clase media junto con Jorge Maínez y Gilberto Lozano. Verástegui le pidió a los seguidores de Gálvez mejor votar por él, quien no logró ni 90.000 de firmas para ser candidato independiente. Pide que pongan su nombre en la boleta, lo que inmediatamente anula el voto y fortalece a Morena. Dijo que Xóchitl Gálvez es lo mismo que Sheinbaum, aunque Sheinbaum nunca le pidió integrarse a Morena con la agenda provida. En el pasado Verástegui desvió votos a Morena a través del partido protestante anticatólico PES, que hizo coalición con el socialista Morena y PT de Raúl Salinas de Gortari. Eso es bien importante, saber que el partido abortero del PT, donde está Gerardo Fernández Noroña, que es un masón de la Logia del Valle de México, está controlado por Raúl Salinas de Gortari, por un narcopolítico hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo hijo formaba parte de la secta de prostitución de esclavitud sexual conocida como NXIVM. Por eso no hay error. Carlos Salinas de Gortari fue uno de los mejores aliados, uno de los más grandes financistas o protectores de los intereses de López Obrador. Muy contrario a lo que seguramente les habrán dicho. 14 de junio de 2024, Eduardo Verástegui insulta a activista pro vida Juan M. Dabdov, por pedirle que deje de destruir el voto a favor de Morena, que las encuestas no lo favorecen. El compromiso de Verástegui es destruir el voto católico para garantizar triunfo de la abortera Claudia Sheinbaum. Verástegui odia a todos los activistas pro vida e influencers porque los ve como competencia para robarse del dinero a sus organizaciones como Manto Guadalupano. Además, le perjudican cuando no lo reconocen como líder pro vida, sino como un oportunista. Fíjense nada más la perversidad del engaño. Manto Guadalupano, tú pensarías, pues le estoy donando dinero a la Basílica de Guadalupe. Estoy donando dinero a Cáritas. Pues no, se lo estás dando para que Verástegui se compre cremas, supuestamente contra las arrugas, se compre relojes de lujo, trajes o ropa de diseñador, siga viviendo sin ninguna carencia económica en Pasadena, California. Y yo me he fijado en múltiples ocasiones que muchas veces la abundancia de dinero tiene un origen sobre todo delictivo. ¿Ustedes han visto ricos verdaderamente comprometidos con las buenas causas? Bueno, además de Donald Trump, no veo yo otros, No veo yo otros millonarios o multimillonarios realmente apostándole a la vida. Bueno, Elon Musk sería otra excepción, ¿no? Que Elon Musk dijo que iba a ser el George Soros de las causas, pero pro vida, de las causas de derecha. Pero de ahí en fuera no vemos a ningún otro. Hay algo que yo sí he pensado muy seriamente en lo que dice Cristo, de que ningún rico pasará, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre al cielo. Y tiene que ver con esta, pues que el que tiene mucho probablemente y adora mucho lo que es lo material, y en esa clase de vida no hay espacio para Dios. Como que el demonio, sobre todo aquel demonio conocido como Mamón, siempre ha estado vinculado a la riqueza, a la ambición más que a la riqueza. 5 de diciembre de 2023, Verástegui ataca a sacerdote católico Tomás Cruz, que denunció que no tiene el perfil para ser candidato presidencial, no tiene los estudios ni ha sido político ni lo quiere el pueblo de México. Los ataques más fuertes contra sacerdotes para decirles que no se metan en la política y que son corruptos vinieron de masones como Raúl Tortolero y el acusado de violación Juan Iván Peña Nede, es priista, y es miembro de redes sociales progresistas de Morena. https://. 30 de septiembre de 2024, Papa Francisco, al explicar que el aborto es homicidio y el médico que lo ejerce es un sicario, explica que llamar a no votar o anular el voto, como pide Verástegui, en México, no es católico, votar por el mal menor es una obligación. 17 de diciembre de 2025, López Obrador prohíbe los vapeadores chinos en México para favorecer las corruptas cigarreras de Carlos Slim ligado a Philip Morris Internacional del clan Illuminati Duque. 13 de junio de 2024, activista provida Juan Dabdov presenta su escrito Los votos de Eduardo Verástegui. ¿Sabe usted cuántos votos logró EV en esta elección de la presidencia de México? Ninguno, nada, cero. ¿Será que Dios lo castigó por andar usándolo para su promoción política? Le faltaron el 84% de las firmas, 840,000 firmas le faltaron. Margarita Zavala tuvo más firmas que Verástegui, 959,000. Margarita Zavala no logra ser candidato independiente, pero Margarita Zavala en la elección de 2018, y no es que sea santo de mi devoción Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, pero ella sí dijo, ¿saben qué? Voy a declinar,
porque no conseguí las firmas suficientes para ser candidata a la presidencia de México. Declino en favor de Ricardo Anaya Cortés, que no se lleva bien con mi marido, pero creo que es mejor a la posibilidad de que pueda llegar un criminal como López Obrador. Bien, Margarita Zavala en ese momento, la verdad, me convenció su discurso, la humildad, al menos tuvo la seriedad de decir, no logré conseguir las firmas para ser candidata independiente, que tiene que ser 1 millón. No hizo la locura de Verástegui de decir, ¿saben qué? No conseguí las firmas porque el INE me hizo un fraude, porque esa es la narrativa que él estableció. El INE no sirve, el INE debe de desaparecer porque no me dieron mi candidatura como candidato independiente. Quería estar en los debates atacando a Xóchitl Gálvez junto con Jorge Álvarez Maínez. Para eso quería estar ahí. Y que no se haga el tonto Verástegui con que no lo sabía porque él es socio del narco político del Cártel del Golfo, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Lo fue a visitar junto con su frívola esposa Mariana Rodríguez y los dos hicieron supuestamente la señal del partido, según él, de Viva la Vida, que más bien parece la V satánica de Winston Churchill. Y en ese acto se comprometieron a atacar a Xóchitl Gálvez y a ayudar a Claudia Sheinbaum a llegar a la presidencia de México, desprestigiando sobre todo a Xóchitl como una copia barata de Claudia Sheinbaum. Dice Juan Dandoub que él es un verdadero activista pro vida. Muchos años antes de que Verástegui dijera algo parecido, porque recordemos que él aparece como un stripper en 1993 con 19 años de edad con Antonio Berumen. ¿Qué le habrá hecho a Berumen para que lo tuviera en tanta estima? ¿Qué habrá hecho para que estuviera en los favoritos? Y no digo más, en los favoritos de Carlos Slim. ¿Será que Dios lo castigó por andar usando a Dios para su promoción política? Le faltaron el 84% de las firmas necesarias para ser candidato independiente. Luego dice, 14 de junio de 2024, el activista pro vida Juan Dandoub, declara, veo los comentarios sobre mi post, los votos de Eduardo Verástegui, que fueron 0, y encuentro opiniones y adjetivos en contra, pero extrañamente no veo ni un solo argumento ni un solo hecho que lo justifique. ¿Será que todo lo que dije es verdad y no lo pueden refutar? ¿O acaso dije alguna mentira? Cuando alguien opina sin poder fundamentar su opinión, a eso se le llama fanatismo. Estoy plenamente de acuerdo con él. 28 de enero de 2025, nueva farsa pro vida ante el fracaso de Eduardo Verástegui para destruir el voto católico mexicano y el temor del auge de movimientos políticos católicos, pro vida y conservadores en México. Surge Sandra Cuevas, es miembro del partido gay, pro aborto y trans Movimiento Ciudadano, diciendo que creará una organización llamada Por la Familia y la Seguridad de México. Cuevas recientemente asistió a la CEPAC y tiene nexos con una organización de la secta presbiteriana La Casa sobre la Roca acusada de abuso sexual infantil. Cuevas dice que ahora no quiere hacer un partido político, sino seleccionar a los candidatos del PAN, declaró esto en el Club de Banqueros, acusó que si Xóchitl Gálvez logra tener un partido político es para ayudar a Morena. De las 5 campañas de guerra sucia de Morena contra INAI, PAN, Infonavit, 2 son contra Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, ninguna contra Verástegui y su México republicano. Por lo que se preparan para destruir el voto católico en 2030 e imponer al hijo de López Obrador en presidencia de México junto con Movimiento Ciudadano y que siga la democracia a otro satélite de Morena. Si Morena no le dedica ningún ataque, ninguna campaña de desprestigio con todas las orgías, con toda la prostitución que entraña el nombre de Eduardo Verástegui, eso prueba perfectamente que a Morena le gusta Verástegui. Además que ahí tienen a ese desinformador, a ese manipulador mentiroso y charlatán, que les pido por favor lo tengan bien presente. Ahí tienen a Alfredo Jalife, empleado de la corrupción de Morena, que no es médico, que se hace pasar por médico, aplaudiendo a Verástegui diciendo, es que él es el fuerte candidato de oposición, es que él sí representa un problema para Morena. Vil farsa. O sea, se han agarrado de unos conceptos tan débiles que están en la pared con alfileres. Y yo espero que pronto se caiga porque
Yo no tengo los miles de millones de dólares robados que tiene Verástegui para hacer todas sus campañas de propaganda y distorsionar lo que es la sana doctrina. Yo no tengo esos millones de dólares para darle difusión a este buen discurso de las cosas que le sabemos. Pero tengo, creo que, el apoyo de un grupo, si bien reducido, de personas fieles que pueden hacer llegar este mensaje, que pueden incluso tomar partes de esta información y difundirla igualmente. Porque en serio, no es justo que tantas personas, que yo sé que están muy bien intencionadas, sean estafadas por este sujeto. No me parece justo que recursos que por ejemplo se podrían estar canalizando a personas que realmente están dando una lucha por la defensa de México, por la verdad fundamentalmente, no tengan recursos porque resulta que alguien los está dando a este sujeto que es verdaderamente nefasto por lo que hace, por la forma en la que se desempeña, por la forma en la que se conduce. Yo no le tengo respeto, no le tengo ningún respeto. Vamos rápidamente con el último punto. 24 de enero de 2025, la socialista presidente de México, Claudia Sheinbaum, ligada al cártel de Sinaloa, defiende de la denuncia de Elon Musk, socio principal de Donald Trump, al empresario corrupto libanés Carlos Slim, ligado al actor homosexual, Eduardo Verástegui, ex amante de Enrique Peña Nieto, Ricky Martin y cómplice de Antonio Berumen, caballero de la corrupta Orden de Malta, Club de Ricos, Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, socio de la masonería y Morena a través del partido Fuerza por México. Sheinbaum dijo, en primera es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete que se asocia a México con el tema del narcotráfico como han querido ponerlo en muchas de las series. Estamos avanzando mucho en la estrategia de seguridad, pero México es un país grandioso. Fin de cita. El narcotráfico sí es representativo de México con más de 200.000 asesinatos en 6 años de gobierno de López Obrador. No es por series de televisión, es la realidad. 22 de enero de 2025, Elon Musk denuncia como narcotraficante al empresario corrupto Carlos Slim, socio de López Obrador, Enrique Peña Nieto, Claudia Sheinbaum, Ebrard, Carlos Salinas de Gortari, pederasta Padre Maciel, Antonio Berumen, miembro de la Orden de Malta y productor música, jefe de Eduardo Verástegui, actor homosexual, que interviene en política para destruir el voto mexicano a favor de Morena. Cita textual, Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70.000 millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios, los narcos. Fin de cita. Cuando escucho todo esto, cuando conozco cuál es el verdadero rostro del supuesto medio artístico nauseabundo de México, me alegro mucho de no haber sido llevado a Televisa, al CEA, porque en una ocasión eso estuvo a punto de ocurrir. Cuando yo cantaba en espacios públicos, cuando yo entonaba fuertemente diversas canciones populares de México, estuve a punto de ir ahí. Estuve a punto de ir al CEA, al Centro de Educación Artística de Televisa, y hubo personas que me decían, yo conozco personas que te pueden conectar con el medio artístico. Hoy, tantos años después, creo que no me arrepiento de no haber entrado en eso. Y eso podremos decirlo que fue hasta algo divino, que impidió que yo me involucrara en un medio tan discutible, tan corrompido como ese, ¿no? Tan corrupto. 19 de enero de 2025, fracasa Eduardo Verástegui como traficante de influencias. Trump no admite reunirse con Carlos Slim. Verástegui, quien sueña meterse en la política mexicana como fuente de dinero ilimitado, se fotografía con Carlos Slim Elú, su hijo Carlos Slim Domit, socios del socialista Morena con funcionarios de la administración Trump como Tulsi Gabbard, embajador Johnson, Christopher Landau, Pete Hegseth, pero ninguna con Trump ni con Elon Musk. La intención de Verástegui es confundir a los mexicanos como si él representara el movimiento de Trump en México. Y ya nos dimos cuenta que ya en esta toma de posesión pues no fue invitado, ni tampoco Donald Trump quiso fotografiarse ya con Verástegui,
porque ya escuchó las muchas críticas que hacen los estadounidenses, sobre todo contra él. Porque aquí en México no lo conocemos lo suficientemente bien, pero allá en Estados Unidos sí se le conoce abiertamente como uno de los amantes de Ricky Martin. En 2018, Antonio Berumen, que se llama en realidad Jesús Antonio Berumen Soberville, tiene el rango de Caballero de Malta, Caballero de Gracia Magistral y Gran Oficial Promérito Melitense. Ese es el rango que ocupa dentro de la Orden de Malta. 21 de marzo de 2023, corrupción. Juez se niega a procesar a Antonio Berumen por abuso sexual. Después desestima las denuncias de César N., quien aseguró ser víctima de abuso sexual por parte de Antonio Berumen. 13 de agosto de 2016, Antonio Berumen vuelve a lucrar con la Iglesia Católica, trae a México una réplica de la Capilla Sistina. Berumen realiza un donativo por 1.370.050 pesos mexicanos con 50 centavos a la Orden de Malta, quienes ambiciosos sin investigar sus orígenes le colman de títulos y reconocimientos. A la Orden de Malta pertenecieron nazis e Illuminati como Bernardo de Holanda, fundador de Club Bilderberg, y ex miembro de las SS de Adolf Hitler, y director de la química de Rockefeller, Warburg y DuPont, y G. Farben, junto con Edsel Ford, hijo del masón Henry Ford. El título de Bernardo de Holanda era Bailios Grandes Cruces de Honor y Devoción de la Orden de Malta, siendo hereje protestante y anticatólico. Vaya, que lo que quiero decir con esto, no me estoy saliendo del tema, lo que quiero decir con esto es que, pues, una persona que tiene un cargo dentro del Opus Dei o dentro de los Legionarios de Cristo o dentro de una universidad jesuita o dentro de la Orden de Malta, ni siquiera tienen que ser católicos. O sea, imagínense a qué grado están corruptas estas organizaciones que deberían de representar el catolicismo pleno. Se dice, bueno, en el Opus Dei tal vez no, pero hay organizaciones que admiten personas que ni siquiera son católicos. Entonces se ha corrompido mucho al punto de convertirse como una especie de club de ricos o un club político. Lo digo porque, pues, Enrique Peña Nieto era parte del Opus Dei. Y era abortero y pro lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y tenemos fotos de él reunido con George Soros y... Fíjese, con George Soros, qué interesante. No había pensado en esa conexión tampoco. Por ejemplo, de Samuel García, narcogobernador del estado de Nuevo León, tengo fotografías con él y Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Y luego tenemos fotografías con él con Verástegui. Y de Enrique Peña Nieto, que se supone que fue amante de Eduardo Verástegui, tenemos fotografías de Enrique Peña Nieto con George Soros. Entonces, ¿qué provida puede ser Verástegui, no? Ninguno. 1993, Eduardo Verástegui de 19 años comienza a tener relación con Antonio Berumen, productor musical de Cairo. En 2022, al menos 6 hombres, algunos homosexuales, denuncian a Berumen por abuso sexual. Antonio Berumen, Carlos Slim y el expresidente Carlos Salinas de Gortari apadrinan la boda adúltera entre el priista Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera en 2010. 1995, 1996, Eduardo Verástegui conoce en un concierto del Foro Sol al cantante homosexual Ricky Martin. Al parecer sostuvieron una relación homosexual. 17 de septiembre de 2022, Denis Yadiel Sánchez, sobrino del cantante gay Ricky Martin, acusa a su tío de haberlo violado. 2024 revelan una carta de amor de Ricky Martin a Verástegui: gracias por ser esa persona tan especial en mi vida. Te quiere, Ricky. La carta fue enviada en el año 2017. 2 de diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum roba 900 millones de pesos y los entrega a la corporación privada Teletón, promocionado por Eduardo Verástegui y que sirve para deducir o evadir impuestos a las grandes corporaciones, incluidas las de Carlos Slim. 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador roba 800 millones de pesos y los entrega a la corporación privada Teletón, promocionado por Eduardo Verástegui y que sirve para deducir o evadir impuestos a las grandes corporaciones, incluidas las de Carlos Slim. 25 de julio de 2023, el partido Encuentro Social, PES, partido de Eder López, satélite de Morena, analiza candidatear a la presidencia de México a Eduardo Verástegui en 2024. 23 de mayo de 2021, pide votos para Morena Eduardo Verástegui, engañando dice que votar por el PES, parte de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena PTP, se garantiza el derecho a la vida. Todos los votos desviados a Morena sirven para impulsar el aborto, cambios de sexo y cargos para pederastas. 25 de enero de 1999, Antonio Berumen lucra con la visita a México de su santidad el Papa Juan Pablo II, incluso compone la canción Pescador cantada por Imanol Landeta, entonces niño artista, que se rumora fue ofrecido por Berumen a pederastas del Vaticano.
2015. Imanol Landeta es acusado de abuso sexual infantil por un chat filtrado en Twitter que asegura es falso o que le hackearon su cuenta. Twitter no reporta ningún hackeo. Especialistas dicen que los abusados de niños se vuelven violadores con frecuencia. En los mensajes declara que abusó analmente de una niña ya que según él no hay riesgos de embarazo ni evidencias visibles de coito. Esto desmiente la mágica conversión católica de Verástegui en 2009, ya que Berumen, su jefe inmediato, siempre lucró con la iglesia y eventos religiosos. Causa descontento que Berumen tenga tanta influencia en el Vaticano. ¿Por qué un empresario dirigió el evento y no las autoridades de la iglesia y gobierno? 01 de diciembre de 2023, Eduardo Verástegui hace alianza con Movimiento Ciudadano, palero de Morena y ligado al cártel Jalisco, contra la candidata de oposición panista Xóchitl Gálvez en favor de Morena. Samuel García, narcogobernador de Nuevo León, hijo del abogado narcotraficante Samuel Orlando García Mascorro, quien lava dinero para el cártel del Golfo, quienes financiaron a Samuel García y a Morena Tamaulipas. Samuel García impulsa la campaña de Jorge Álvarez Maínez, promotor del aborto y la homosexualidad, contra Xóchitl Gálvez. Verástegui se toma fotografía con Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez diciendo viva la vida, haciendo la quinta de la victoria del satanista Winston Churchill. 13 de octubre de 2021, muere en extrañas circunstancias reportero de Breitbart News, periódico republicano de Texas, Gerardo Antonio Moreno Aranda, ahogado en Chiapas. Él documentó la relación criminal de Samuel García con el cártel del Golfo. Murió el 4 de octubre ahogado en el mar. Verástegui lo sabía pero no le importó. 19 de diciembre de 2024, Samuel García usa su cargo de gobernador de Nuevo León para apropiarse de un rancho con valor superior a los 800 millones de pesos, 700 hectáreas, da contratos corruptos gubernamentales a las empresas de su familia, amenaza de muerte a alcaldes del PRI y PAN para servir a Morena. Para la corrupción de Verástegui no existen los ricos malos. Morena ayuda a Samuel García, niegan cualquier investigación en su contra. 17 de febrero de 2016, el supuesto activista pro vida Eduardo Verástegui se fotografía sin derecho en la silla presidencial invitado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ligado a la mafia Legionarios de Cristo, quienes le ayudaron a plagiar su tesis, fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado, ligado a Carlos Slim Elú. Según Verástegui volaron a Ciudad Juárez para despedir al Papa Francisco. Peña Nieto no tenía ningún derecho de usar un recurso propiedad de los mexicanos para transportar personas ajenas al gobierno y su familia, menos a su supuesto amante gay. También hay que decirlo, el narcotraficante López Obrador no tenía ningún derecho de robarse un recurso de los mexicanos, el mismo avión presidencial, se lo robó, lo malbarató y se quedó con el dinero. Eso incluso hasta es peor que lo que hizo Peña Nieto, ¿no? Darle un mal uso a un recurso público, pues el otro se robó ese mismo recurso. Peña Nieto dio escolta militar privada a Verástegui, y le regaló un departamento en Miami, 4 pisos arriba de donde fingía estar casado con Angélica Rivera. Se dice que Verástegui daba servicios sexuales a Peña Nieto. Desde ese entonces hay evidencia de la relación de Verástegui con el mormón, no católico, Timothy Bland Ballard, un masón templario, es miembro de la CIA, adscrito a una logia masónica de Utah. Verástegui inventó la película Sonidos de Libertad, pagada por Patricio Slim Domit, supuestamente a partir del testimonio de Ballard. Todo es muy raro, ¿no? Pero se va a ir esclareciendo cuando te das cuenta de que la masonería pues hace esto, conspirar. Y uno se asombra a decir, ¿por qué tan retorcidas las mentiras? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanta melaza? ¿Por qué tanta hipocresía? Pues porque son seres diabólicos y tienen tanto dinero y tienen tanto tiempo libre que a esto dedican su vida, a servir al mal, para tratar de engañarnos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Asamblea Solemne, al Consejo General de la Fundación Liderazgo OIAC, al Embajador de Paz y Ética Global de América Latina y el Caribe por los clubes, centros y asociaciones UNESCO. Ahí tienen a Verástegui agradeciendo a la mafia de la UNESCO, a muchas organizaciones masónicas con las que él se ligaba entonces 2016. Así como al Consejo Académico y su claustro doctoral del Instituto Azteca de Formación Empresarial, a la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, la Universidad Lamar, el Centro Colegiado para la Excelencia Empresarial, SECOE, la Universidad Latinoamericana de México, ULM, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CID, al Parlamento Ixchel Dayan y AC. Al Grupo IDEA, a la Confederación para el Desarrollo Humano de la Ciudad de México y a Laica Internacional AC por la gran distinción de doctorado número honoris causa que hemos recibido el 20 de octubre del presente, en la ciudad de Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos. Utah, Estados Unidos. No descarto que Verástegui podría ser también un masón templario, adscrito a esta logia masónica que está en Utah a la que pertenece Timothy Blaine Ballard, porque forzosamente ahí se habrían
conocido, y esto está, como ya vieron, patrocinado por una larga lista de organizaciones de ese tipo, de carácter masónico. Para que me entiendan, los Caballeros Templarios es el antecedente de la secta satánica de la masonería, o sea, antes de 1717 ya tenían mucho poder, estaban considerando dar los golpes definitivos de Estado contra las monarquías cristianas, contra las monarquías católicas, pero afortunadamente el rey de Francia se les adelanta y forza al papa de aquel entonces para que desconozca la organización y los detengan y ejecuten a todos. Aunque lamentablemente no fueron detenidos todos, muchos se fueron a esconder a Escocia. Esta gran distinción es para mí un honor, pero sobre todo ratifica mi compromiso de seguir trabajando al lado de 3 grandes héroes que han sido una gran influencia positiva en mi vida: el fiscal general del estado de Utah, número Sean Reyes Paul Hutchinson, y número Tim Ballard de la Fundación Operation Underground. Unidos trabajando para combatir la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual. Y sería más vil esto, ¿no? Porque también aquí me faltó adjuntar el testimonio de Gabriela Rico Jiménez contra Carlos Slim Domit, que le acusa de cosas verdaderamente muy, muy siniestras, muy terribles. Muy cosas como, pues, canibalismo, asesinatos, atentados terroristas. Digo, muchos pensarán, esa mujer estaba loca, porque eso fue lo primero que se difundió por los medios. Esa mujer estaba loca. Y si estaba loca, ¿por qué hilaba tantas cosas? Tantas cosas que hoy tienen sentido. Yo creo que su testimonio fue completamente distorsionado. Bueno, pues es así como llegamos al final de esta emisión con 1 hora 30 minutos de transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.